Hola a todos y bienvenidos a la cadena de español en vídeo. Vamos a seguir viendo cosas sobre Al-Ándalus. Hemos trabajado la última vez la introducción al Andalus y para acabar vimos los periodos, las dinastías y las ciudades de Al-Ándalus. Para eso os dejé unos ejercicios que había que hacer, 14 preguntas para ser más concreto, y la primera pregunta es: ¿qué reino existía en la península ibérica a la llegada de los musulmanes? La respuesta, la última modalidad de respuesta, que es los visigodos. La segunda pregunta: ¿qué rey visigodo tuvo que combatir a los musulmanes? Como vimos en la leyenda de Don Rodrigo y Don Julián, se trata de Don Rodrigo. ¿En qué año llegaron los musulmanes a la península ibérica? Llegaron en 711. La número 4. La etapa de mayor esplendor de la historia del Andalus se conoce como el Califato de Córdoba, es decir, el primer periodo entre los tres que vimos la última vez. La número 5. La última etapa de la historia del Andalus fue el reino nazarí de Granada. La número 6. La dinastía que gobernará desde Córdoba pertenecía a los omeyas de Damasco. La número 7. Durante el periodo de Taifas, Al-Ándalus pierde poder. ¿Os acordáis que era el segundo periodo en el que empieza la reconquista hacia el año 1031? Pierde poder porque los árabes comienzan a tener, digamos que, zonas mucho más pequeñas, y para la reconquista es mucho más fácil. La número 8. Los musulmanes conquistaron toda la península ibérica menos el norte y los Pirineos. La número 9. El centro de la ciudad se llamaba la Medina. Habíamos visto cómo estaba organizada las ciudades árabes y la Medina era el centro de la ciudad. La número 10. La ciudad más importante durante los reinos de Taifas fue Sevilla. La número 11. En Córdoba encontramos la mezquita. La número 12. Durante la dinastía nazarí, la ciudad más importante fue Granada. La número 13. ¿Qué culturas coexistieron en Al-Ándalus? Coexistieron los musulmanes, los judíos y los cristianos. El número 14. Esta imagen es de la Giralda de Sevilla. Y estos son entonces las 14 preguntas que os podían ayudar a seguir más fácilmente el trabajo que hicimos la última vez. Vamos a continuar sobre otra leyenda. Como os visto, este capítulo se trata de leyendas durante la Edad Media, durante Al-Ándalus. Habíamos visto cómo hemos pasado en vista la última vez la historia de Don Julián y Don Rodrigo. Esta vez vamos a ver la historia de Ahmed. Ahmed es el protagonista que está a la izquierda, que es un príncipe, y de una princesa que, como veis, está en un castillo, junto a una serie de pájaros que vuelan alrededor de ella. ¿Cuál puede ser la historia? Vamos primero a ver la base de la historia, la introducción de la historia. Vamos a ver su introducción y después vamos a pasar a la primera parte de la historia. Vamos a empezar entonces con la introducción de la historia. Para introducir la historia os propongo una serie de partes de la frase que vamos a intentar poner en orden, ¿de acuerdo? En un palacio, en amor, que se llamaba Ahmed, que sería infeliz, érase una vez que vivía encerrado en las montañas un príncipe, porque un astrólogo al lado de Granada y había predicho. Para empezar, como en todos los cuentos en español, comenzamos con érase una vez. Érase una vez o había una vez, ¿de acuerdo? Son las maneras en las que se puede empezar un cuento, en la que se empieza un cuento en español. Después vamos a buscar el personaje principal. Entonces, érase una vez un príncipe, en este caso que se llamaba Ahmed, que vivía encerrado. Estaba preso, estaba encerrado en un palacio. En un palacio
que se encontraba en las montañas cerca o al lado de Granada, porque un astrólogo había predicho que serían feliz en amor. ¿De acuerdo? Esa es la introducción, esas son las premisas de la historia. Érase una vez un príncipe que se llamaba Ahmed, que vivía encerrado en un palacio en las montañas al lado de Granada, porque un astrólogo había predicho que sería infeliz en amor. Y vamos a pasar entonces a la primera parte de la historia de Ahmed. Como hemos visto, estaba encerrado en un palacio que se encontraba en Granada. Si miramos lo que pasó en los periodos que vimos sobre Al-Ándalus, Granada y en la parte del Ándalus se encontraba en el tercer periodo y último, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces de qué se trata la historia. En la primera parte entonces de la historia. También os dejo una serie de palabras que vamos a intentar poner en el buen orden, ¿de acuerdo? Para intentar comprender mejor cuál es la primera parte de la historia. Si intentamos encontrar la palabra que va bien, Ahmed tenía todo, sin embargo, pero estaba triste porque estaba solo y se aburría. En realidad, sufría por no conocer el amor. Al parecer, el amor no era cosa de hombres valiosos que hacían la guerra. Es decir, que en aquella época, la Edad Media, los hombres valiosos eran aquellos que hacían la guerra. Pero Ahmed no era un hombre que hacía la guerra, porque, no obstante, a Ahmed no le gustaba la guerra. Él era poeta, por eso no le gustaba. Un día su padre, el rey, decidió matar y encerrar los pájaros del reino para que no cantaran el amor. Es decir, que para proteger a su hijo, encerró a todos los pájaros para que no predeterminaran o para que no potenciaran el amor en su hijo. A pesar de todo, un pájaro se escapó y dio a Ahmed un mensaje de una princesa. Así pues, una noche Ahmed se escapó para encontrarla y descubrir el amor. Esa es la primera parte de la historia, en el que, como vemos, Ahmed está encerrado en un castillo por un astrólogo que había predicho que sería infeliz en el amor. Y durante este encierro hay un pájaro que llega hasta Ahmed y que le da un mensaje que llega de una princesa. Y la segunda parte de la historia la veremos la próxima vez. ¿De acuerdo? Esa es la primera historia, la primera parte de la historia. Para centrarnos en el sitio donde está Ahmed. Ahmed está en la Alhambra. La Alhambra es el monumento español más visitado. ¿De acuerdo? Es un monumento de origen nazarí, como ya sabéis, y se conoce Alhambra por la palabra musulmana cuyo significado es fortaleza roja. Es decir, Alhambra significa fortaleza roja. Pero digamos que podemos encontrar también otra leyenda o otra historia sobre la Alhambra que hace eco también a que, sin embargo, existen evidencias históricas de que la Alhambra era de color blanco, resplandeciente. Según la leyenda, eran muchos los obreros que participaban en la construcción, y el color rojo provenía de sus hachas brillando al sol. Además, por la noche se encendían fogatas para iluminar los trabajos de construcción, lo que también le daba un aspecto rojizo. Es decir, que en sí la Alhambra, normalmente al exterior, no debía de tener un color rojo porque los materiales con los que estaba hecho era de color blanco. Sin embargo, la palabra, es decir, la Alhambra, viene de una palabra árabe que significa fortaleza roja. Esa es otra de las leyendas sobre la Alhambra. Sobre la Alhambra hablaremos también la próxima vez. Miraremos y echaremos un vistazo a todas las diferentes partes de la Alhambra, a los diferentes palacios y a las construcciones que se hicieron en la Alhambra, que no son todas de la misma época.
Y para acabar, os dejo un caut o os dejo ejercicios sobre Ahmed, el príncipe de la Alhambra. También os dejo aquí a vuestra izquierda mi correo electrónico, y en los comentarios también os dejaré el caut de Ahmed, el príncipe de la Alhambra. Entonces, para hacer un poco el resumen de lo que hemos visto, hoy hemos trabajado sobre Ahmed, el príncipe de la Alhambra. Hemos visto la introducción a la historia y hemos visto también la primera parte de la historia. Pues nada, espero que sigáis teniendo un buen verano y nos vemos pronto.